Comenzamos la etapa de exposiciones y esta instancia que tenemos ahora es un conversatorio que lo pensamos para quienes estamos más alejados del bosque o bien no convivimos el día a día y casi que pensamos que la madera se produce por generación espontánea o bien porque también hay gente que quiere la madera pero no quiere que cortemos los bosques. Y en ese sentido queremos mostrar cómo se hace en forma sustentable, cómo se hace de bien, los protocolos que existen y la tremenda oportunidad que hay cuando tenemos solamente el conocimiento importante en el pino radiata y la tremenda oportunidad que hay con roble, raulí, coigüe, pino oregón, aroma australiano, ciprés y otras maderas que crecen en Chile que hoy día tienen un uso con un valor espectacular a buenos precios que nos dan oportunidad para poder partir un negocio o para poder continuarlo. Y hoy día queremos conversar y agradecemos tanto a Helmut Kaim como a Patrick Sharman que hayan aceptado la invitación nuestra porque la experiencia de cada uno de ellos en su ámbito nos da una visión distinta de cómo se hace bien y cómo transmitirle a la gente que no vive en el mundo de la madera o que no está relacionada. Por eso también el hecho de arquitectos y diseñadores, gente de otras áreas, que nos acompañen y que aprendan que esta es la forma como se produce la madera que llega a un mueble o una pieza de madera que llega a una estructura de una vivienda o incluso el subproducto de la madera que va a hacer pellet para calefacción. Así que parto dejando a Patrick Sharman con ustedes. Y vamos haciendo una conversación amena en lo que nos quieras contar. Gracias, Patrick. Muchas gracias, José Pablo. Bueno, para los que no me conocen, Patrick Sharman, yo soy el encargado silvicultural de Forestal Guaypir. Forestal Guaypir comienza sus actividades por ahí por los años, comienzan los 50, en la parte forestal, Pino Oregón. Comenzó buscando la producción de un producto de alto valor que se diferenciara con las maderas convencionales y lógicamente para ello se estructuró un plan de plantación y manejo a largo plazo con rotaciones de sobre 60 años donde el establecimiento principal o primario de esta especie es con densidades elevadas de sobre 2.000 árboles por hectárea, los cuales a través del tiempo se van raleando, podando. La diferenciación, digamos, en madera de alta calidad es básicamente la intensidad de su manejo. Ahí, lógicamente, bueno, siempre se buscó un sistema de cómo se llama, poder llevar las plantaciones a producir una madera de buena densidad, crecimiento homogéneo, cilíndrico, y cómo se llama, y lograr madera libre de nudos, para lo cual se esquematizó un manejo de poda que se hace desde las edades tempranas con 10 años y posterior a esto, bueno, hay una serie de intervenciones de raleo donde se van sacando los árboles de peor característica, no los deseados, y se van dejando remanente en pie aquellos y potenciando el crecimiento de aquellos árboles que técnicamente, físicamente tienen las características de un árbol que va a llegar a producir una madera de alta calidad. En un comienzo en Guaypir se comenzaron podando árboles hasta una altura de 12 metros, hoy día estamos algo sobre los 8 metros en 3 etapas de poda. Los raleos, como decía, siempre se va concentrando el crecimiento, se le va dando espaciamiento a aquellos árboles potenciales, se seleccionan cada vez que se introduce uno en un bosque, va viendo cuáles son nuestros árboles futuros, nuestros árboles buenos, se van marcando y se hace una extracción selectiva alrededor de estos árboles para lograr darles espaciamiento en una forma concéntrica, para lograr crecimientos también concéntricos. Vamos a ver alguna fotografía, aquí tenemos
unos bosques, ¿cómo se llama?, de 60, alrededor de 60 años, con crecimiento bastante bueno, pero no excesivo. Esto es Pino Oregón, una plantación de 60 años de Pino Oregón. Tenemos un ensayo de crecimiento donde estamos monitoreando qué sucede en el bosque a esta edad para ver el punto óptimo de cosecha, de tala. Se pueden apreciar unas podas, esto eran todos bosques podados a 12 metros. Tenemos una densidad residual de alrededor de 200 árboles en pie todavía por hectárea. Esto se comenzó con sobre 2.000 árboles, así es que en su historial de 60 años han habido estas reducciones hasta llegar a estos árboles óptimos al año 60. Tenemos, si podemos cambiar la fotografía, acá tenemos también algo de secoya sempervirens, que es también una especie de alto valor. Son ambas especies de origen norteamericano en la costa oeste. El pino Oregón tiene una gran adaptabilidad, una especie que puede uno utilizar en la zona sur, algo más al norte y digamos en una amplia zona, porque tiene una característica de alta adaptabilidad. La secoya requiere de suelos y situaciones climáticas más específicas en su zona de origen o lugar de origen, digamos. También se ve que es confinada a un área muchísimo más pequeña y más específica del Pino Oregón. Pino Oregón va desde California hasta British Columbia, arriba en Canadá. Y la secoya está en California, en una zona, donde tiene ciertas influencias marítimas, de humedad, condiciones muy específicas de suelo. Así que es bastante más selectiva o exigente en cuanto a su condición de sitio. En Boipir se da bastante bien en las zonas más bajas, con buenos suelos, se da bien la combinación de ambas especies, incluso en mezcla. También esta especie es podada, también se está introduciendo en este plan de manejo, digamos, de lograr generar maderas libres de humo, que en el fondo es lo que nos diferencia de la producción de maderas a gran escala, digamos, volumétrica, donde no se está pensando en lo que va a salir al final como producto. Muchos de ustedes pudieron ver seguramente con Miguel en el aserradero hoy en la mañana, digamos, el producto que emana de esto, de lo que sale, digamos, de los raleos. No hay cosechas, como por decirlo así, en Boipir aún. Así que estos son todos productos que se generan a partir de madera de raleo. No sé si pudieron ver algo también de la madera libre de nudo, no lo desconozco, pero bueno, es un tema que lógicamente va a generar un gran interés en un mercado más refinado. Hay una fotografía que puse al final todavía, que es un rollizo que alcancé. Aquí vemos un poco una troza con sus anillos concéntricos, si lo vemos. Bueno, la fotografía es bastante grande, pero se ve la homogeneidad en el crecimiento anual, ¿no es cierto?, en su desarrollo anual, lo que se logra a través de un manejo muy planificado y con el manejo de densidades en terreno muy específica. Los raleos deben ser llevados a cabo en un periodo preciso para que no tengamos grandes diferencias en la estructura de la madera al final. Estas son maderas que tienen una estructura muy homogénea, por ende al final en la parte de industria también define el resultado final de una madera. Eso es, no sé si hay algunas preguntas, la idea es que se generen algunas consultas, si alguien tiene, como es mesa redonda, un poco eso. Yo tenía un comentario, Patrick, y una pregunta. Has mencionado que el manejo de Boipir se basa en raleos, ¿cierto? Y no en cosecha. Para los que no vienen del mundo de la madera, cuéntanos de qué se trata eso,
y cuál es el objetivo y cómo también convive el pino oregón con especies asociadas como bosque mixto, como secuoya, castaño y otros. Uh-huh. Bien, el tema de los manejos de raleo, en el fondo, si uno tiene un árbol solitario, sin duda cría cría una copa exuberante de desarrollo, ¿cómo se llama?, descontrolado, excesivo, ramas gruesas, lo que produce una nudosidad tremendamente alta, ¿no es cierto?, que cada rama es un nudo, o cada gancho es un nudo, y dentro de cada gancho o cada rama tenemos estructuras de densidades distintas, más densa, la madera tiene por su crecimiento densidades menores y esto empieza a producir físicamente o técnicamente, produce, ¿cómo se llama?, algunas alteraciones en una tabla que pueda salir a final. El manejo de plantar denso y ralear consecutivamente en un esquema que se ha establecido, se ha estudiado, es básicamente de que cada árbol que va quedando en la superficie hasta la cosecha final, años 60, 70 o 80, este árbol tenga constantemente las condiciones de desarrollo garantizadas. Si yo no hago un raleo, el árbol empieza a crecer y toma superficie de la que él es capaz de abordar, y tiene el árbol del lado que también crece y empiezan a estorbarse, empiezan a competir por suelo, agua, nutrientes, luz. Entonces, ¿qué pasa? Los árboles, el árbol más fuerte normalmente es el que, si lo deja en condiciones naturales, gana la pelea, desplazando al árbol más débil. El árbol más débil empieza a perder terreno, empieza a achicar su copa o no la desarrolla más, el grande empieza a incrementar su tamaño hasta que en la naturaleza lo aniquila o lo elimina, porque muere, porque no es capaz de competir, queda abajo, y este toma el sitio de este otro árbol desaparecido, tiene espacio nuevo de suelo para expandir raíces y crecer algo más. Eso, si uno lo logra en un bosque manejado, lo logra controlar y extraer aquellos árboles que son más negativos en el momento óptimo sin restringirle el crecimiento de ese árbol selecto, vas a obtener un crecimiento anual sostenido. Si no haces raleo o haces un raleo y después no haces más raleo, obtienes al principio, cuando haces el raleo, este árbol que tiene el espaciamiento inicial va a desarrollar copa, va a tener suelo, va a tener nutrientes, va a crecer más rápidamente, o sea, anillos más separados en esos años donde este árbol tiene espacio suficiente, y cuando empieza a competir con el árbol, porque se empieza a topar con el árbol lateral después de los años, empieza a disminuir porque el árbol empieza a reducir sus recursos. Entonces, eso es lo importante en el manejo, que se produzca entregarle a ese árbol selecto el espacio y las condiciones necesarias para que mantenga un desarrollo deseado. La segunda pregunta, el bosque en plantaciones o en condiciones mixtas. Lo importante en el bosque siempre son las dinámicas y depende si queremos hacer un bosque que tiene distintos niveles de sotobosque y bosque que está sobre ese renoval. El tema, cuando hacemos plantaciones homogéneas y queremos hacer una cosecha en un momento dado, tenemos un bosque monoetáneo o plantado y establecido y manejado en un momento, uno debe buscar para estas plantaciones mixtas especies que tengan un desarrollo y un requerimiento similar entre las especies, porque si no lo tienen, lógicamente el árbol que se siente más afín o tiene los requerimientos más necesarios es el que va a ganar al final la competencia y va a desplazar a la especie acompañante. Entonces no vas a lograr un bosque mixto. Entonces lo importante, si quieres establecer una plantación mixta, es de que logres esta compatibilidad en lo que es el sitio o los requerimientos de ambas especies, que tengan un desarrollo relativamente similar, compatible. Y eso se nos da también en Boipir, en las mezclas
secoya Obregón, cuando tenemos secoya plantado en pie de monte, en suelos profundos, orgánicos, con disponibilidad de humedad en verano. También la secoya, ya lo dijimos, requiere una humedad por su condición de naturaleza. Esta se dispara y empieza a desplazar al pino Oregón. Entonces, uno tiene que definir bien qué sitios se dan para mezclas donde tienen las condiciones ambas especies para lograr un bosque mixto. Eso. Muy bien, sí. Correcto. Sí. Incluso en la taxonomía se habla de abeto sí, pero es una conífera y no es un pino. Y claro, también si eso lo combinamos con el secuestro de carbono y con una rotación a 60, 70, 80 años, claro, tenemos ese stock secuestrando carbono constantemente que, aunque raliemos y obtengamos los trozos, se van a transformar en productos que van a seguir secuestrando ese carbono, pero hay un valor sustentable sobre ese suelo y sobre ese ecosistema mucho más valioso que una especie de rápido crecimiento. Agregar algo, estos bosques que vimos anteriormente, que fue una fotografía que tomé a última hora, digamos, ahí en la secoya podemos ver individuos, estos árboles tienen 60 años, la secoya, ahí tenemos árboles de sobre 6,5 metros cúbicos, hasta 7 metros, y son árboles también de 60 años, el pino Oregón 4,4, 4,5 metros cúbicos, con muy buenos desarrollos aún a esa edad. Así es que eso es un bosque tremendamente noble. Y no como muchos que confunden y dicen estas exóticas vienen a desplazar nuestras especies naturales. Estos son especies de alto valor que se complementan a nuestro mercado y a nuestro requerimiento de madera. Comentario, Patrick, dado el conocimiento que ustedes han hecho durante este espacio de tiempo en Boipir en cuanto a la silvicultura del Oregón, ¿esta es la mejor zona de crecimiento de Oregón en Chile? ¿Cuáles son las condiciones? Porque también hemos visto en Aysén, también tenemos algo en los ríos, dado que este es un polo de desarrollo de la madera, el Oregón es la especie más abundante. Está acompañado también de que los suelos están integrados y eso es parte del activo que tiene la zona de Villarrica. Sí, se puede decir que el pino Oregón está, como ya le decía, es una especie altamente adaptable a distintas condiciones climáticas de suelo. Esto se puede dar desde la octava hasta ¿cómo se llama? Aysén, como menciona usted. El tema es, sin duda, el potencial de crecimiento, cuánta madera vamos a producir también. En Aysén, sin duda, vamos a tener árboles de mucho menor crecimiento. Probablemente, no lo sé, porque no tengo valores de esa madera, cómo se comporta la densidad, pero probablemente al ser de crecimiento más lento va a tener una mayor densidad ese producto. Pero es un producto, es una madera de alto valor y acá tenemos un crecimiento y adaptación excelente. Sí. Dos preguntas. Ignorante yo en tema de forestal. Si esto es raleo, están produciendo de raleo, ¿cuál es la intención? ¿Hasta qué cantidad de años? ¿Es más duro? ¿Cuál es la idea? Bueno, eso es lo que mencionaba un poco ahí, estos ensayos de crecimiento. Hoy día con árboles de 60 65 años se ve una tasa de incremento anual, o sea, de desarrollo o de producción de madera hectárea todavía tan buena que no amerita la cosecha de estos. Son árboles que ya tienen una inversión fuerte en lo que es manejo. Estos 60 años de manejo, de introducirse dentro del bosque, sacar los árboles negativos, de seleccionar el árbol positivo, de podar cada árbol positivo, es un manejo intensivo a largo plazo, o sea, tienen un potencial y un capital en cada unidad que no es despreciable. Lo que va a limitar al final el momento de cosecha es las dimensiones, que van a ser
tales que todavía la industria, con la mecanización que dispone, pueda manejar en buena forma esas dimensiones con su peso, su tamaño, etc. Una troza gigante, ya no hay una grúa que la pueda echar arriba de un camión, de un transporte, todo se sobredimensiona, entonces ese va a ser el punto donde se va a decidir este momento de cosechar. Y otra pregunta en relación al precio, diferencia de precio del pino insigne y el Oregón, ¿tiene que ver también con ese crecimiento o tiene que ver con la ansiedad? ¿Por qué hay una diferencia de precio? Bueno, yo diría, no soy experto en la parte de comercialización del producto de la madera, no sé si algo vieron también con don Miguel ahí en la mañana, el tema, sin duda, como una madera de menor crecimiento, de lento crecimiento, de una característica física, visual muy distinta, mucho más, menos... de menor oferta en el mercado, sin duda esto hace que su valor también sea más elevado. O sea, el diferencial técnico de la madera y el volumen, las cantidades que se ofrecen en el mercado y la calidad del producto que se ofrece, establece un precio bastante más elevado que el pino insigne. El precio normalmente, si digamos, como todo mercado, oferta-demanda, digamos, si usted tiene una menor oferta de un producto más selecto, el producto más selecto es más difícil de producirlo, es más lento, es más intensivo, por ende es más valioso. Don José. Sí, quiero hacer una pregunta de las 2.000 plantas a las 200 plantas que va en su término, digamos, por hectárea. ¿Cuántas intervenciones se hacen? Normalmente, si hablamos de raleo, vamos a llegar con pre-cosecha, o sea, cualquier cosa que sea extraer árboles, que no sea la cosecha final, alrededor de 10 intervenciones. O sea, 10 raleos, 10 disminuciones de árboles por hectárea, hasta llegar a la cosecha final. Eso va a depender de los sitios, va a depender de un montón de la asequibilidad, si tenemos acceso o no tenemos acceso, pero si optimizamos, podríamos llegar a decir que 10 raleos sería lo óptimo.